Muy buenas tardes, bienvenidos. Sí, es miércoles y a golpe de miércoles empezamos hoy programa porque nosotros también nos hemos hecho ese puente de todos los santos. Con todo, aunque haya pasado Samaín, vamos a hablar de calabazas todavía hoy, enseguida sabrán por qué. Vamos a empezar a repasar agenda porque tenemos obra de teatro más que interesante este jueves en A Fundación. Como es miércoles, tenemos una sección habitual que es la de nuestro dentista de cabecero, enseguida con nosotros también Cristian Docampo, pero antes vamos a hablar de este libro, vamos a hablar de divulgación científica, vamos a hablar de visións de Darwin e imos a facelo co seu autor, con Daniel Soutullo. Daniel, que tal? Moi boas tardes, benvido. Boas tardes. Bueno, antes de nada, divulgación científica, por que Darwin? Porque Darwin é o fundador da teoría da evolución que supuso un cambio fundamental en toda a bioloxía desde o século XIX ata a actualidade e é moi importante tanto no mundo da bioloxía como da ciencia en xeral e, polo tanto, forma parte dos obxectivos da divulgación científica. Eu o pregunto por que Darwin, porque ti tes escrito xa outros libros de divulgación e falabas pois, de temas como de xenética, de biotecnoloxía, de células madre, falabas da actualidade, de alguna maneira, da bioloxía e, de repente, nestes intres miras atrás, non? Sí, bueno, a min sempre me atraeu moito a historia da ciencia. Entón, este libro ten unha parte histórica no que fai a vida de Darwin e ao desenvolvemento do seu pensamento, pero despois ten unha parte científica no que se explican as súas teorías, que, aínda que evolucionaron as propias teorías hasta agora, siguen tendo moito vigor. Falas efectivamente da súa vida, o faz a través da súa familia, tamén de cartas, é unha vida interesantísima. Eu entendo que tamén os seus viaxes influencian moito para chegar ás conclusións desta teoría, non? Si, a vida de Darwin é un pouco paradóxica, poderíamos dicir, porque hasta os 30 anos, máis ou menos, foi unha vida de moitísima actividade de viaxes. Fixo unha viaxe no Beagle, no barco ao redor do mundo, que durou casi 5 anos, pero a volta da viaxe, despois de casar, pois se instalou na súa casa, en Down House, e prácticamente non volveu a sair da casa en 40 anos. Entón, isto era debido en parte ao seu estado de saúde, que foi, co tempo, cada vez foi empeorando máis e se convertiu nun enfermo crónico, ao seu desapego da vida social, non lle interesaba e pois trataba de evitala, e despois a súa dedicación á ciencia, cada vez maior, pero xa digo, así como cando era novo a ciencia incluía o coñecemento a través de viaxes, a partir dos 30 anos pois foi unha vida retirada que na súa casa que sería o seu laboratorio de traballo. Daniel, eu preguntaba ao comezo tamén por que Darwin, porque, bueno, eu que son así moi mal pensada, nunha época onde de repente empezan a aparecer por doquier terraplanistas, pois o millor pois tamén temos que ver a eses avances da ciencia que ao principio tampouco eran ben vistos, non? Como que agora que temos evidencias científicas e ti utilizas un apéndice, ademais, para incluir a xenética tamén, para demostrar estas teorías que xa están demostradas, pois parece que temos que volver a poñer sobre a mesa probas, non? De cousas que xa están probadas. Sí, no caso da teoría da evolución, no noso país non hai moito problema coa súa aceptación. En Estados Unidos, sí, hai unha corrente de creacionistas que aínda agora e con bastante forza pois cuestionan e critican a teoría da evolución, pero sí que é certo que fora da teoría da evolución, por exemplo, nos avances da xenética, sí que hai movementos críticos a veces anticientíficos. En outros casos, pois, non son anticientíficos, a crítica está ben, sempre que esté fundamentada, claro. No seu momento, esta teoría era como unha explosión, non? Porque nese intre sí que era o creacionismo, sen máis. Sí, bueno, Darwin non foi o primeiro evolucionista.
o seu avó xa publicou un libro titulado Zoonomía, no cal especulaba con ideas evolucionistas. Despois, anterior a él, o francés Lamarck publicou Filosofía zoolóxica, que era unha obra evolucionista. Pero o mérito de Darwin, en este sentido, é convencer a comunidade científica e a sociedade, a parte da sociedade ilustrada, porque naquela ainda había moitísimo analfabetismo, de que a evolución era, que a visión evolucionista da bioloxía e da vida era correcta. E iso sí que o conseguiu de unha forma moi convincente. Non tanto na súa teoría principal, que foi a selección natural, que no seu tempo non foi ben comprendida e se tardaron bastantes anos en aceptala. Subliñei, bueno, marquei unha folla precisamente dunha carta dirixida por el a súa muller, no que el xa sabía a importancia que ia ter esta publicación. Dicía: miña querida Inma, acabo de rematar o esquema do meu traballo sobre a teoría das especies, se como penso chega un momento en que acepten mesmo aqueles que están capacitados para xulgala, será un paso considerável para a ciencia. Ata tal punto el tiña interese de que este traballo vese a luz que incluso lle di, se me pasa algo, se morro, está na túa man para publicalo. Sí, es que él realmente pensaba que ia morrer. Era, xa dixen antes, un enfermo crónico que nunca conseguiron diagnosticar exactamente cal era a natureza da súa doenza, e entón, unha vez que en 1844 fixo un esquema bastante detallado da súa teoría, pois decidiu deixarlle instruccións a súa muller para que, en caso de que falecera, como el pensaba que ocurriría, pois se publicase e a súa obra non quedase no esquecemento. Unha cousa, disculpenme, unha cousa que non dixen ao comezo da entrevista, eu creo que é esencial, porque cando falamos dun libro de divulgación científica, é que o máis, a mí me parece increíble, porque son unha muller de letras, interesada na ciencia, pero interesada de forma moi superficial, porque hai moitas cousas que non comprendo. Este tipo de libros nos axudan a comprendelo. Eu non sei, para alguén que é científico por natureza, como de complicado é facer un libro para que o entendamos todos, que é o caso. Bueno, eu fui un profesor de bioloxía durante máis de 30 anos, e agora xa estou xubilado. Entón, nas clases é moi importante que o alumnado pois comprenda as explicacións e as faga súas. Entón, a veces hai científicos que son moi bons no seu campo de traballo, pero teñen algunha dificultade a hora de transmitir a un público amplo as súas ideas. No caso das persoas que nos dedicábamos ou nos dedicamos a ensinar, pois gozamos unha certa ventaxa que é a nosa práctica diaria nas aulas, non? Entón, eu sempre tive unha certa facilidade para transmitir, e creo que tanto neste libro como nos anteriores, pois iso, polo que puiden escoitar da xente que o leía, pois o conseguía bastante ben. No teu caso, os teus alumnos e as túas alumnas aprobaban todos, todas. Temos algún biólogo xa desa... Pois sí, varios e varias. O sea, que foches dos profes que non somente deixaron marca, enténdese, senón que orgullosos dese alumnado. Sí, por suposto, sí. E agora na xubilación, aparte de este volumen sobre Darwin, que, por certo, está na editorial Xerais, onde temos tamén o teu anterior libro, entendo que todavía traballando en seguir divulgando e que esas novas xeracións podan coller volumes como este. Sí, xubilarse non quere decir deixar toda a actividade, simplemente un cambio, e pois eu sigo con esas preocupacións do coñecemento científico e da divulgación do coñecemento científico, e o libro pois responde a esa preocupación.
que por certo o limiar o fai Xurxo Mariño, que di que é un friki de Darwin, e alaba sobre todo o teu libro, porque sí é certo que hai moitos libros sobre a vida ou a obra de Darwin, porque consigues compendialo, consigues explicalo e consigues simplemente demostrar os coñecementos que xa tiñas, non beber de outras fontes que ao parecer se equivocaron algúns volumes. Isto sorprendeume. Sí, bueno, Xurxo Mariño, para mí é unha honra que faga o limiar do libro, en primeiro lugar porque o considero o mellor divulgador científico que hai en Galicia, e é un gran coñecedor da obra de Darwin, entón, pois, si o libro lle gustou, como manifesta no limiar, pois, efectivamente, é un motivo de honra moi grande para min, sí. O que non sabía eu é que se ian pasando bulos de libro a libro, non? Que agora están moi en boga eso dos bulos de datos mal collidos dunha publicación que se foron plasmando noutras a futuro. Sí, que sobre Darwin hai infinidade de libros publicados, hai libros moi bons, pero despois hai unha certa cantidade de libros que non son moi fieis digamos, as obras orixinais del, e que en vez de ir ás fontes orixinais, pois o que fan é recoller o que outros din, incluído os erros que outros puderon ter. Eu intentei neste libro, pois, tomar moitas referencias da obra orixinal de Darwin. Xa cito ao principio as 5 obras máis importantes, e casi todas as afirmacións que fago sobre el no libro, pois trato de fundamentalas en algún texto da propia obra de Darwin. O que é certo é que eu estou aprendendo moitísimo, se vostedes queren tamén, Visión de Darwin, de Daniel Soutullo, como dicíamos, dentro de Xerais, en este caso dentro de Básicos Ciencia. Daniel, moitísimas grazas, que viñeras aquí, ademais, bueno, creo que te obrigamos a visitar a familia, porque, ainda que ti es de Vigo, estás a vivir, nada, a uns kilometriños daqui, nada máis. Aí al lado. Pois agradecida da visita e deste libro, e non seguimos a falamos agora mesmo de citas culturais, como por exemplo a que temos mañán en A Fundación. En Tierra Extraña, escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, narra un encuentro ficticio en la España de 1936 que seguramente habría sido inolvidable. Concha Piquer, Federico García Lorca y Rafael de León. Interpretando a la primera, Diana Navarro, lo que le ha valido una candidatura a las nominaciones de los premios Max en su debut teatral. Yo vengo de la copla, del género en el que ella ha sido la reina siempre, y aprender a cantar copla es, el abecedario de la copla es doña Concha Piquer. Entonces la tenía muy interiorizada. Su hija, Concha Márquez Piquer, cuando hace 18 años salí con el éxito Sola, me llamó, me la cantó por teléfono. Para mí fue como si ella y su madre me cantasen mi canción. Fue muy emocionante, siempre tuve contacto con ellos y gracias a la biografía que ella escribió sobre su madre, así empecé a documentarme, a un viaje apasionante, prepararla, vivirla, olvidarme de Diana Navarro para sumergirme en la piel de doña Concha Piquer, desde la admiración y la investigación, sin imitación, porque son personajes absolutamente inimitables. Alejandro Vera encarna a Federico García Lorca y Avelino Piedad a Rafael de León. En escena una obra que no juzga a sus protagonistas, sino que les ofrece un lugar de encuentro, de conciliación, al ritmo de coplas, música cubana de Broadway o jazz. Sí, sobre todo que Juan Carlos Rubio, muy inteligentemente, con diálogos muy poéticos y muy entendibles para todos, muestra esas dos Españas que representan estos titanes y cómo se olvidan de ideologías para anteponer el corazón y la persona, que verdaderamente es lo que prevalece. Ojo que Vigo, el Faro, tiene cierto protagonismo. Se nombra en dos momentos puntuales de la obra y la verdad que es muy divertido y muy emotivo. Podrá verse el 3 de noviembre, jueves, en el Teatro Fundación de Vigo a las 8:30. Y les decía yo al comienzo, ya ha pasado Samaín, ya ha pasado el puente, el Festivo de Todos los Santos, y aún así nosotros y nosotras vamos a seguir hablando de calabazas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los alumnos del Colegio de Igrexa Valadares han hecho una exposición con auténticas obras de arte, y ojo, que hoy el alcalde las visitaba, porque en una de ellas, una niña de sexto de primaria, por ahí la tienen, ha hecho una calabaza
con la imagen del regidor. Ya ven que de por sí es muy realista, pero es que además con la vela encendida, nos explican, proyecta la imagen del alcalde sobre la pared. Bueno, no desmerece al resto de trabajos de los alumnos, todos relacionados con la ciudad. Destacaba también, por ejemplo, Caballero esta mañana una reproducción de una escultura de los caballos de Plaza de España. Como anécdota, las han tenido congeladas desde la semana pasada hasta hoy para que llegasen sin deteriorarse a la visita del alcalde. Y ahora le preguntaremos si él esculpe en calabazas, pero sobre todo vamos a hablar de la salud bucodental con Cristian Docampo enseguida. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y él me mira extrañado, pero que sí, que Samaín, que tú ahora mismo tienes una niña pequeña, que no habéis hecho una calabaza en casa como mínimo con los ojos de terror para ponerle la vela dentro. Eso sí, esa es tradición. Bueno, esculpes calabazas, a ver, que Yo ha esculpo quedado como sonrisas. ha quedado muy Esculpo profesional. sonrisas, pero Espera, calabazas. repite esa frase que te Que tapa. esculpo sonrisas. Hombre, pero qué bonito, pero qué buen paso hubiera Hombre. sido que se me hubiera ocurrido eso y no lo Pero bueno, otro. sí, no, lo del Samhain hay que, sobre todo hay una tradición que en Galicia pues hay que conservarla, que las tradiciones se están desapareciendo lamentablemente. Es que mientras ustedes miran los reportajes o mientras yo hablo, yo ya tengo aquí a Cristian sentado y vamos comentando, que me decía, por cierto, Cristian, que a él lo que le gustaba eran los musicales. Ojo que esta obra de teatro básicamente es un musical, o sea, música de jazz, de Broadway, música cubana. Va a ser un espectáculo bonito de ver. No sé si quedan muchas entradas, eso también lo digo porque lleva anunciada ya desde hace unas semanas, es mañana, o sea que a taquilla solamente hay que intentarlo. Pero tú y yo lo que venimos a hablar, en realidad hoy no tanto de esculpir sonrisas, sino como de que evitar que nos duela a los que reímos mucho, más bien, ¿no? Pues si hoy vamos a traer un tema, o traigo un tema con mi maquinita famosa, que es el láser de diodos, Por supuesto. ya que este fin de semana pues viajaré a Burgos, al Congreso de la SELO, de la Sociedad Española de Láser, en odontología, donde bueno, tengo una ponencia que vamos a hablar de láser y sobre todo bueno, pues, que hoy en día pues, la gente está muy estresada, que tiene problemas de oclusión. Pues bueno, la ATM, que es una articulación más de nuestro organismo, que pensamos que bueno, pues me duele la rodilla, me duele el codo o la muñeca y tal, pero la ATM está ahí es una articulación muy importante en nuestro cuerpo que, pues si estamos muy estresados o tenemos mal los dientes, una maloclusión que necesita de ortodoncia, pues a veces pues nos tensiona, nos duele la cabeza por las mañanas, o si apretamos los dientes por la noche, pues también nos puede producir esta molestia. Y bueno, pues que también está muy relacionado con dolores de espalda. Si nosotros tenemos mala oclusión, pues excesos de que somos muy brusistas o apretamos mucho los dientes, de afectar la ATM o comer chicle, por ejemplo, que es un hábito que, bueno, pues naturalmente es algo muy cotidiano que hacemos, pero que la ATM sufre porque constantemente está abriendo y cerrando, haciendo esos movimientos de apertura y cierre de boca y que sufre pues con el tiempo, y lo que hace es que hay mucha tensión, sobre todo en la parte muscular del manguito, que es lo que se llama el manguito de la ATM. Tú te vas tocando, estamos viendo las imágenes de dónde llega el dolor. A mí el dolor, yo que soy bruxista, me llega a irradiar al oído. ¿Esto es normal? Claro, porque ¿Es habitual? esas zonas o esos puntos más o menos del dolor, el láser de diodo, en este caso pues ahí vemos una imagen, pues bueno, esas zonas donde se va aplicando, se aplica 60 segundos por zona y se descansa otros 60 segundos, y lo que nota el paciente se hace una vez a la semana durante 4 semanas. Es una sesión eso de media hora como mucho, y lo que nota es calor, porque el láser lo que hace está programado para que no corte ni nada, solamente que está haciendo la terapia de... Me acabas de dejar más tranquila. No, claro, obviamente lo que produce es una reacción biológica en las células, sobre todo, pues bueno, pues aumenta las endorfinas, aumenta pues la circulación periférica en esas zonas donde, bueno, pues si llega al área más sangre, pues lo que hace es que, bueno, pues llegan todas las proteínas y todas las enzimas antiinflamatorias y ayuda a que desinflame, en este caso, el músculo. Ya digo que el paciente muchas veces en el sillón se quedan dormidos y lo que nota es un calor muy agradable y que pues le anestesia, entre comillas,
pues esa pequeña tensión que ya digo, siempre se hacemos una vez a la semana durante 4 semanas seguidas, ya digo que son sesiones de media horita y los pacientes sí que lo notan, es decir, tengo pacientes que tienen cédula de descarga, por ejemplo, y una vez al año pues le damos un poquito, porque nota a lo mejor por estaciones o por carga de trabajo, lo que sea, pues nota pues una gran tensión en su espalda y sobre todo aquí, bueno, pues le aplicamos un poquito el láser, hacemos esas 4 sesiones y sí que nota una relajación aparte del uso de la cédula, obviamente. Claro, ojo, ahora lo mencionabas, este tratamiento es no coadyuvante evita, a otros. Exacto, que intentemos solucionar el problema de base, que es precisamente esa oclusión, ¿no? Por eso los este sábado en la dientes. ponencia pues me dijeron los del comité científico, ¿no? ¿Qué ponemos o qué título pones a la ponencia? Pues el láser diodo, mi aliado en mi consulta, es un aliado más, es una herramienta más que tengo frente a todos los tratamientos y lo que hace es que ayuda, nunca resta, sino que aporta siempre beneficios. Bueno, está claro que en Clínica Dovaz, más que en ningún otro lugar, porque efectivamente es el aliado básico. ¿Cuántas veces de todos los programas que llevamos hecho, cuántas veces hemos hablado del láser? Que yo sigo diciendo, nos sirve para todo. Pues el láser lo hablo mucho y hablaré más y más. Y sobre todo, bueno, pues que los pacientes dicen, no, es que quiero que me apliques el láser, pero si no tengo que hacerte una caries, no te voy a aplicar el láser de diodo porque no es efectivo frente a una caries. Aplícame el láser. Bueno, como pues, mínimo enséñaselo, ¿vale? Porque claro, tanto hablar de aquí del láser... Hago tendencia en Vigo con el láser. ¿Cuándo te vas a Oviedo? Pues me marchamos ya mañana, ya me marcho para allá ese fin de semana y bueno, pues... No, es en Burgos, no en Oviedo. Ah, Burgos. ¿Y por qué se me ha metido a mí en la cabeza Oviedo? Bueno, vete tú a saber. En todo caso, el próximo miércoles te tenemos de vuelta aquí. Y aquí en plató. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristian, como siempre. Y a ustedes, nada, gracias por estar ahí al otro lado del televisor. Saben que nosotros volvemos mañana a la misma hora, entre las 2:30 y las 3, aquí en Televigo. Un beso.